El lío de medidas restrictivas que tienen las ciudades y municipios en toda España es mayúsculo. La falta de criterios comunes provoca también una competencia desleal entre territorios. ¿Tan difícil es marcar ya hoy mismo unos baremos, unos umbrales iguales para todos? Está en juego no solo nuestra salud, sino también la economía y el prestigio como país. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. El crecimiento de la pandemia sigue marcando nuestras vidas y limitando nuestros movimientos, y si no, que se lo digan a los salmantinos, que pasarán a estar confinados a partir de este sábado. Hablaremos en unos minutos con su alcalde, Carlos García Carballo, y también hoy estará en nuestro plató la viceportavoz del PSOE en las Cortes, Virginia Barcones, a la que le preguntaremos por la polémica originada por su partido en relación a la renovación del Poder Judicial. Pero hoy es un día en el que han pasado muchas cosas, se han tomado muchas medidas restrictivas y vamos a hacer ahora un parón para mostrarles de forma clara y concisa la radiografía de lo que va a pasar en Castilla y León a partir de ahora. Ruth García Ribote, como siempre, nos lo va a aclarar. Buenas noches, Ruth. Cuéntanos. Buenas noches, José Luis. Castilla y León se enfrenta a nuevas medidas restrictivas. Para conocerlas más a detalle tendremos que esperar a que mañana se publiquen en el Boletín Oficial de Castilla y León. Pero vamos a darles un adelanto. Se prohíbe el consumo en barra, tanto en los bares como en los restaurantes. Varapalo a los hosteleros, porque el primer acontecimiento que peligra es el concurso de pinchos de la ciudad de Valladolid. También se prohíbe fumar en las terrazas y una medida más. Adiós a las reuniones familiares y sociales, porque se establece un límite, un máximo de 6 personas. Ha habido más anuncios. Salamanca pasa a estar confinada en la madrugada del viernes al sábado. Ayer la incidencia se situaba cerca de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y hoy ya se ha superado esa barrera. Se une así a otras capitales que están pasando por la misma situación. Nos referimos a León y a Palencia. En definitiva, confinamiento perimetral y restricciones. Las recordamos. No se puede entrar y salir de la ciudad a no ser de que haya una causa justificada. Las reuniones familiares o de amigos se limitan a 6 personas. El horario de cierre en los establecimientos de hostelería se fija en las 11 de la noche y se reduce el aforo, José Luis, en los lugares de culto, en los velatorios y en las academias, por ejemplo. Ruth, el Gobierno también está trabajando junto con las comunidades autónomas para bajar la tasa de incidencia, pasaría de 500 a 250 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo afectaría esto a Castilla y León? Pues la verdad, José Luis, es que no salimos muy bien parados. El Ministerio de Sanidad trabaja en un borrador con indicadores propuestos por las comunidades autónomas. Lo que se sabe hasta el momento es que serían 4 los niveles de alerta y Castilla y León estaría en el de mayor gravedad. Se baja el umbral del indicador de incidencia acumulada, pasaría de 500 a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Y atención, porque Soria es la única provincia de la comunidad que no superaría esa cifra, el resto se sitúa por encima. Son umbrales, Ruth, que se acercan mucho a los que tienen las capitales europeas, muchos países europeos. Hoy, por cierto, cuando se le ha preguntado a Verónica Casado sobre el estado, lo que va a ocurrir en París, el toque de queda, parece que no le ha disgustado esa medida tan restrictiva. Sí, no le disgusta y de hecho lo ve como una posible medida. Ya se hizo en Melbourne y se consiguió revertir una complicada situación. Verónica Casado está a favor del toque de queda si la transmisión de contagios es mayor y si se pone en riesgo la salud de la población. Pero eso sí, ha reiterado que esa decisión no la pueden tomar las comunidades autónomas. Yo creo que puede ser una medida porque lo que está claro es que donde se producen los contactos se producen en el entorno sociofamiliar y ahí es donde nos vamos de un sitio a otro y ya no solamente de un bar a otro, de un restaurante a otro, sino de una casa a otra. Y sobre el toque de queda les hemos preguntado a nuestros telespectadores a través de la web de Castilla y León Televisión. Esta ha sido la cuestión de hoy. ¿Está a favor del toque de queda como medida para evitar el crecimiento de contagios por coronavirus? Vemos el resultado, porque a un 62% sí que les parece una buena solución, pero a un 38% no.
Bueno, pues vamos a hablar ahora con el alcalde de Salamanca, la próxima capital confinada, Carlos García Carballo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, imagino que aunque esperado, Buenas noches. estará siendo un día muy duro. Bueno, ya veníamos haciéndonos a la idea. Durante los últimos días había crecido mucho esa tasa de incidencia a 14 días, que es uno de esos 3 criterios que iba a tener en cuenta la Junta de Castilla y León para adoptar medidas restrictivas. El día mismo que tuvimos la videoconferencia con el presidente, vicepresidente, consejero de Sanidad, consejero de Fomento y alcaldes de capitales de provincia, estábamos en 472,5 y todo hacía esperar que íbamos a llegar a los 500 en muy poquito tiempo. Precisamente ha sido justo al día siguiente, una tendencia alta que se ha confirmado. Lo veían venir. Usted ha pedido hoy que no se estigmatice a ciertos colectivos por el confinamiento de Salamanca, ya que dice que todos son responsables en el incremento de la tasa, pero sí que es verdad que el aumento de contagios se produjo en ciertos encuentros y fiestas entre universitarios, y de ahí que los contagios entre 15 y 25 años subieran exponencialmente. Sé que no quiere poner el foco en los universitarios, pero algo mal están haciendo. No, según comentó la consejera en esa reunión, el crecimiento se ha producido en todas las franjas de edad, en todas. Es verdad que más acusado en la franja de los jóvenes de 15 a 29 años y que al parecer eso es todavía más apreciable en la ciudad de Salamanca. Pero antes de que se produjera la apertura del curso universitario ya estábamos en unos 370 puntos. Por lo tanto, yo creo que lo primero es la responsabilidad personal de cada uno y luego, en función de determinados acontecimientos, pues se puede elevar esa tasa hasta esos umbrales, en este caso los que propician el confinamiento de la ciudad de Salamanca. ¿Le pediría a los estudiantes y jóvenes de Salamanca que se queden en casa estas 2 semanas y limiten su vida social? Le pediría lo mismo que le pedí junto al rector, porque hicimos una campaña también de publicidad conjunta, que fueran más respetuosos y responsables que nunca con los vecinos, con los propios compañeros y con ellos mismos, porque su protección es la protección de todos. Les pido respeto y responsabilidad. Yo creo que ahora mismo, con el trabajo que han hecho las 2 universidades, las aulas universitarias son lugares seguros y que, por tanto, debe seguir atendiéndose presencialmente la enseñanza, la educación universitaria. En ese sentido quería preguntarle, alcalde, decía hoy la consejera de Sanidad que el problema no está en las aulas, sino en el entorno de las aulas. Si esto no para en pocos días, ¿habría que pensarse volver a las clases online en la universidad y dejar de que fueran presenciales? Yo creo que no. Según lo que explicó también la consejera, la mayoría de los brotes se producen en el ámbito familiar y social, por lo tanto, no en lugares públicos, no en las aulas, se producen en nuestros domicilios cuando interactuamos con personas no convivientes, se producen en pisos también cuando se celebran fiestas entre estudiantes. Es verdad, la Policía Local de Salamanca está realizando una gran labor en el control de estas molestias, pero quizás hoy nuestros domicilios sean los lugares más inseguros, a tenor de la estadística que nos ofrece la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Desde un punto de vista económico, la hostelería es la gran perjudicada de todo esto, y más además en una ciudad turística y que vive del sector servicios. ¿Esto puede ser la estocada para este sector en su ciudad? ¿Hay algún remedio? También hay otros sectores afectados, el comercio, pero es verdad que hay medidas llamativas como la prohibición de consumo en barras, la reducción del número de personas en las mesas en las terrazas. Y yo creo que la hostelería salmantina, que en principio, como toda la hostelería española, pensaba hibernar, durante este año 2020 descubrió un poco el horizonte con las primeras medidas, aunque fueran muy restrictivas, de aforo. En Salamanca, en los meses de julio y agosto, ha tenido actividad, sobre todo el mes de agosto ha sido un buen mes. Después, pues se genera lógica incertidumbre de cara al mal tiempo, al frío. El Ayuntamiento está trabajando en otras medidas para facilitar elementos que permitan combatir este frío
y dar servicio en las calles. Bueno, vamos a ver si primero controlamos el incremento de la tasa de incidencia y paralelamente se puede desarrollar la actividad. Por lo tanto, ánimo a los hosteleros. Lo importante también es que tanto la Administración regional como la nacional y, por supuesto, la local sigamos estableciendo medidas de apoyo a un sector que genera mucho empleo, sobre todo en Salamanca. Pues, alcalde, a ver si en estos 14 días de confinamiento son capaces de dar esa vuelta a los números y a los contagios y Salamanca puede salir de ese confinamiento en 2 semanas, en 14 días. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. En eso confiamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues para hablar de este asunto y de otros muchos, tenemos hoy como tertulianos a Chema Crespo, director general de Público. ¿Qué tal? Buenas noches. Laura Ríos, jefa de informativos de COPE Castilla y León. Encantada. Y Cayo Sastre, sociólogo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, os voy a dar una noticia de última hora, lo publica el diario El Mundo, hablan de que el nuevo plan de sanidad obligará a cerrar el interior de los bares y reducir el transporte público en 9 autonomías. Habla que Madrid, Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja estarían en un nivel de alerta extremo, el máximo de todos los niveles, de esos 4 que están fijando, que todavía es un borrador, que todavía no se ha aprobado, se aprobará la semana que viene en la interterritorial. Pero os pregunto, estamos viviendo y viendo muchas medidas restrictivas, algunas bueno, muy claras, como en Cataluña, o lo que hablábamos, el toque de queda en París. ¿Os parecen suficientes las de Castilla y León con los números que tenemos? Pues tardaremos unos días en saberlo, ¿no? Lo que sucede es que creo que todas las medidas que tomamos o que los poderes públicos toman son más reactivas que anticipativas, ¿no? Claro, yo creo que tenemos la suficiente gravedad como para que no alimentemos nosotros, en fin, todos los posibles errores o improvisaciones que se hayan podido cometer, que son muchas y muchos. Qué duda cabe que la llegada de la pandemia, pues todas las administraciones tuvieron derecho a verse sorprendidas, porque era algo ignoto, ¿no? Ignoto, pero una vez que, en fin, a través del estado de alarma, mal que bien, con la tragedia que tuvimos que vivir, se fue aprendiendo de lo que nos podía esperar. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, pues cuántas veces oímos decir que en el otoño llegaría la segunda oleada y que, por lo tanto, esto no había pasado. Y yo creo realmente que sí hemos perdido algún tiempo precioso durante los meses de verano, y yo creo que el ruido político, ¿no?, el error estúpido, con perdón de la palabra, de buscar rentabilidades políticas en las cuales yo no le rindo la ganancia a nadie, porque todo esto es un gravísimo problema, y creo que no hemos anticipado lo suficiente. No me sirve de consuelo que nuestros hermanos europeos pues estén atravesando ahora mismo. Todos eran mejores que nosotros éramos los peores del mundo mundial, y desgraciadamente pues estamos viendo que todo esto avanza de una manera descontrolada. Cayo y Laura, que vamos ahora mismo en las administraciones como ahogadas, ¿no?, buscando medidas como muy urgentes, cuando lo que decía Chema, ha habido un tiempo a lo mejor ahí que podría haberse aplicado mucho antes, ¿no? Claro, lo que hay son 17 criterios diferentes, y lo que hace falta ya de una vez es que el Gobierno de España demuestre que es un gobierno de la nación y tome una decisión ya contundente y mirando un poco a lo que están haciendo también en Europa, que están con niveles de contagio inferiores a los que se están registrando aquí en España y están tomando medidas más restrictivas. Y sí es verdad, tiene razón Chema, que hemos perdido un tiempo precioso, que la oleada, la segunda onda, nos ha venido un poco por sorpresa, ha llegado incluso antes de tiempo, los expertos no lo esperaban, pero es que el Gobierno estaba más preocupado de irse de vacaciones que de tomar medidas y de sentar a todas las comunidades autónomas y de decir: este es el criterio que voy a establecer. Pero no lo haga usted solo con la Comunidad de Madrid, hágalo con el resto de las autonomías, un único criterio para todas. Cayo, ¿compartes esta encuesta de nuestros telespectadores de Televisión Castilla y León, que decían que la mayoría, el toque de queda es una medida, bueno, que puede ser contundente pero práctica? Bueno, yo habría votado no al toque de queda, no, pero la mayoría de la gente vota, porque vamos a ver, la mayoría de la gente trata de protegerse, de defenderse, y entonces está convencido de que si nos encerramos y hay un toque de queda y hay unos militares que nos vigilan y unos policías, pues seremos capaces de parar el virus. Probablemente, bueno, tengamos que hacer esto como han hecho en París, pero yo quería apuntar, porque tú has comenzado con lo del prestigio del país. El prestigio del país, yo comienzo a pensar en la supervivencia del país, no en el prestigio del país, y bueno, esto de 17 medidas, y que es hora, dice Laura, de que el gobierno, de que imponga. Sinceramente tengo que decir que no soy optimista para nada. Hoy he leído en el periódico que Merkel ha estado durante 10 horas reunida, Chema, tratando de organizar y homogeneizar las medidas para toda Alemania, en un estado
en un Estado federal. Les ha retorcido el cuello, ella lleva muchos años negociando y sabe cómo hacerlo, pero al final ha tomado unas medidas que se aplican en toda Alemania. Bueno, Macron habla a la gente y dice qué es lo que está haciendo. Aquí es un juego político a corto plazo, estoy de acuerdo con Chema, no sé qué rentabilidad buscan. Entonces, bueno, unas medidas aquí, otras en Salamanca, los de Isker, el pueblecito este para los que somos de aquí lo conocemos, pero los de fuera, los de Isker están cabreados, los de Pedrajas de San Esteban, otro pueblecito, están en la ruina, los bares en la ruina, el turismo en la ruina, pero los políticos nos piden responsabilidades. Cuando he oído al alcalde que me pide responsabilidades a mí, estaba a punto de decir, ¿y vuestra responsabilidad dónde está? Bueno, esperamos que ese plan de sanidad entre el Gobierno y las comunidades autónomas marque esos criterios comunes, parece que va a ser así, esos 4 niveles bastante farragosos por lo que hemos podido conocer hoy. Va a tratar de marcar esos criterios, pero luego tiene que consensuarlo. Y seguramente es que el Gobierno no tiene que consensuar en este momento nada. Es que estamos en una situación vamos a ver. Estamos en una situación de crisis sanitaria. No hay razones suficientes, sin no duda hay alguna. datos suficientes sobre la mesa. Sin duda alguna. Pero un Estado es difícil de desmontar por la vía de los hechos. Y este Estado autonómico, Estado constitucional, con competencias exclusivas de las comunidades autónomas, del que aparentemente estábamos tan orgullosos porque pensábamos que estábamos en la primera división y que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, claro, no se desmonta tan fácilmente, porque cuando uno tiene competencias exclusivas por precepto constitucional, ojo, y además sabemos que tenemos nuestras propias peculiaridades, además identitarias en algunos territorios, por cierto, que además está resurgiendo una especie de nacionalismo madrileño que a mí me tiene ciertamente sorprendido. Pero que las cosas no han funcionado bien y que esto ha puesto en evidencia el funcionamiento de nuestro Estado autonómico es más que evidente. Será por reuniones las que se han mantenido y las que se tendrán que mantener. Pero mira, yo estoy algo pesimista hoy, porque si hay un Estado centralista es Francia, es el Estado francés. Y en Francia, que ahí sí que hay un mando único sin tener que declararlo, ¿no? Porque es el Estado, es el gobierno de la nación el que toma las decisiones. Oye, al final ha tenido que optar por esta vía dura del estado de alarma, del toque de queda, entre otras cosas porque ya tenía ejercicios de insumisión en ciudades importantes, lo que ha sucedido en Marsella, etcétera. Por lo tanto, quiero decir que distintos estados, distintas formas de afrontar la pandemia. ¿Qué vamos a decir de Boris Johnson y de los británicos? ¿Qué vamos a decir de nuestros amigos italianos? Esto nadie ha encontrado la solución efectiva, pero es desesperante que aquí prime más el ruido, estoy con vosotros, que la toma de decisiones. Cayo, una idea breve que nos tenemos que dar. Simplemente estoy de acuerdo, pero este argumento de que Boris Johnson lo hizo peor es como cuando yo llevo el coche a un garaje y entonces... No digo que lo hizo peor, hizo otro modelo, intentó otro modelo. Entiéndeme, quiero decir que ya sé lo que ocurre fuera, ya sé lo que ocurre en todas partes, pero cuando yo estoy con el agua al cuello, me importa muy poco lo que ocurre en otras partes. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta en apenas 5 minutos estará aquí con nosotros Virginia Barcones del Partido Socialista. Enseguida volvemos. Son las 9:53 y seguimos en cuestión de prioridades. Vamos a charlar ahora con Virginia Barcones. Ella es la número 2 del partido y del Grupo Parlamentario Socialista y una mujer de mucho peso dentro del partido. Buenas noches, señora Barcones. Buenas noches, ¿qué ¿Usted tal? La mano derecha de Luis Tudanca en Castilla y León? Bueno, no sé si la derecha o la izquierda, porque trabajamos en equipo y siempre guiados y dirigidos por Luis Tudanca. Bueno, da la sensación de que el Partido Socialista tiene una situación ahora un pelín incómoda en este estado de pandemia en el que estamos, donde todos los partidos están intentando salir de la crisis sanitaria y económica, donde ustedes mismos piden lealtad y colaboración se lo piden a la oposición, con el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Es por eso que a lo mejor Luis Tudanca está en un perfil, digamos, un poco más bajo estos últimos meses? Bueno, yo creo que hay algo que es indiscutible, y es que el Partido Socialista de Castilla y León, liderado por Luis Tudanca, ha tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de esta pandemia. Esto ha sido algo sobrevenido que nadie esperaba, la peor crisis de nuestra historia reciente, con unas terribles consecuencias económicas y sociales. Y Luis Tudanca dio una orden muy clara: arrimar el hombro, ayudar, nada en los medios, nada público, para que no pierdan un minuto en tenernos que contestar.
pero ayudar, arrimar el hombro, aportar ideas, aportar soluciones, y eso es a lo que nos dedicamos. Fíjese hasta qué punto que firmamos un pacto por la reconstrucción que propició el propio Luis Tudanca. Lamentablemente, mientras nosotros hacíamos esto, hemos asistido en mitad de esta historia tan terrible que estamos viviendo a mociones de censura en un estado de alarma, a romper acuerdos de comunidad. Desde luego que no todos estábamos a lo mismo, pero con la tranquilidad de que los socialistas hemos estado donde teníamos que estar, que es ayudando a los castellanos y leoneses. La polémica de estos días a nivel nacional es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una propuesta de su partido y de Unidas Podemos. Ayer en este mismo programa teníamos una exdirigente del Partido Socialista, ahora en Ciudadanos, Soraya Rodríguez, que le preguntábamos por esta renovación y también por si de alguna forma reconocía al Partido Socialista en estos momentos. Me gustaría que viera lo que decía. No lo entiendo, no lo reconozco y creo sinceramente que tiene que haber muchas voces en el Partido Socialista, en la izquierda española, que digan que esto no. Es verdad que ante una polémica y una situación tan delicada por esta propuesta, esta renovación, no hemos visto ninguna voz crítica en el Partido Socialista, ¿no las hay? Es que a mí lo que me parece verdaderamente sorprendente es la deriva en la que está el Partido Popular. Hace 2 años que se tenía que haber renovado el Poder Judicial, 2 años en los que se ha intentado en múltiples ocasiones llegar a un acuerdo. Hasta en 2 ocasiones el acuerdo estaba cerrado, pero no se culminó por esos vaivenes que tiene este nuevo Partido Popular. A mí eso es lo que me parece escandaloso. Si somos constitucionalistas, lo somos desde el primer artículo hasta el último, y en nuestra Constitución viene clarísimamente, igual que en las leyes de desarrollo. Por lo tanto, a mí lo que me parece escandaloso es que 2 años después se siga sin renovar el Poder Judicial, porque probablemente a algunos la democracia solo les gusta cuando les sienta en los sillones y no reconocen la democracia ni los partidos que han elegido los ciudadanos para gobernar, y desde luego a mí la situación me parece inaudita por la deriva del Partido Popular. ¿Qué ha hecho el Gobierno? ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Buscar una solución a una cuestión tan inaudita como la que estamos viviendo, que las propias instituciones europeas advierten sobre la misma. Hombre, yo creo que Soraya Rodríguez a la primera que no debe de reconocer es ni a sí misma. Es verdad lo que dice, que esta es una situación peculiar, pero sí que es verdad que la Comisión Europea ya está muy pendiente de lo que está ocurriendo en España. Polonia y Hungría piden que haya sanciones, incluso algunos portavoces de la Comisión Europea ya hablan que puede haber, puede estar en juego los fondos europeos para la recuperación económica. ¿Nadie en el Partido Socialista podía ver que podían saltar las alarmas en Europa, en Bruselas, ante todo esto? Pero es que yo creo que las alarmas son las del señor Pablo Casado y este nuevo Partido Popular. El mismo, por cierto, que hace unos meses intentó que no llegaran a España 140.000 millones de euros. Bueno, pero hoy publicaban muchos diarios, sí, que hay muchos portavoces de la Comisión que alertan de que esto puede estar en peligro. Sí, pero que el problema de España en estos momentos es que no se está cumpliendo el mandato constitucional y el mandato legal de que hace 2 años se tenía que haber renovado el Poder Judicial. Por lo tanto, lo que se pone es una solución que podrá tener matices, pero se pone una solución a un bloqueo en el que está intentando instalar la derecha de este país. Desde luego, un Partido Popular, en otros tiempos, partido de gobierno, constantemente la crispación, el enfrentamiento, de verdad, que lo que está viviendo nuestro país, lo que está viviendo el mundo, es terrible. ¿Qué hora la preocupación? ¿Y usted cree que la imagen de España que estamos dando en Europa, en este sentido, de alguna forma, Europa lo que valora siempre es la separación de poderes, la independencia judicial, que esté en cuestión, eso es bueno para nuestro país en estos momentos? Pero precisamente por eso entiendo menos y me duele la postura del Partido Popular, que en vez de estar arrimando el hombro, en vez de intentar paliar las gravísimas consecuencias, pero el que cambia las mayorías es el Partido Socialista, que está viviendo la ciudadanía, oiga, pero que la cuestión de fondo es la que es, que hace 2 años se tenía que haber renovado, que se ha llegado por 2 ocasiones a tener negociado y cerrado un acuerdo que 24 horas después se han desmarcado. ¿Pero quién está bloqueando la situación? Claro, es que lo que no podemos es pervertirlo todo y no podemos pervertir las situaciones que se está propiciando. ¿Quién la propicia? ¿Quién bloquea? ¿Quién está llevando a esta situación? Yo creo que la responsabilidad está clara y probablemente si no oye voces contrarias es porque estamos todos en la misma dirección y localizando claramente cuál es el problema al que está llevando a este país un Partido Popular desleal
no con el Partido Socialista, no con el Gobierno, sino con los españoles. Bueno, vamos a volver a hablar de Castilla y León, de nuestra tierra. Yo no sé si van a volver a pedirle, como hacen de vez en cuando, cada cierto tiempo, a Francisco Igea, que se piense a la coalición con el Partido Popular para pactar con el Partido Socialista y que gobiernen conjuntamente. Yo lo que no sé es el señor Igea en qué partido está en estos momentos, si ya es del Partido Popular o de cualquier otra formación. La situación en Castilla y León es clara, los castellanos y leoneses votaron cambio, lamentablemente impidieron el cambio, pero el cambio llegará. Hay un líder indiscutible, porque así lo decidieron los ciudadanos, porque le dieron la mayoría, porque Castilla y León gritó cambio después de 33 años de políticas que nos han llevado a ser la comunidad no solo que más se está despoblando, sino que las proyecciones del INE en estos días volvían a advertir que más se va a despoblar. ¿Por qué? Porque el INE al final hace una foto de cuál es la situación y de qué va a pasar si las políticas no cambian. 33 años del Partido Popular nos han traído a que nuestros jóvenes, a que la gente se tenga que marchar por falta de oportunidades, y si esas políticas no cambian, la trayectoria va a ser la misma. Por lo tanto, el señor Igea, que haga lo que considere, esperemos que el menor daño posible a nuestra tierra, porque está haciendo mucho, y esperemos que algún día quien es presidente ejerza de presidente y empiece a tomar las riendas de un gobierno claramente descarriado. Vamos a hablar de la gestión sanitaria de la Junta de Castilla y León en esta pandemia. Van a pedir finalmente la comisión de investigación por las residencias. Decía hoy el señor Igea que era una desvergüenza que pidan los datos de fallecidos cuando el Gobierno, la Abogacía del Estado, la Comisión de la Transparencia dicen que no se pueden dar esos datos. Hablamos de residencias privadas. ¿Qué van a hacer? Hombre, el paradigma moral del señor Igea sería muy cuestionable. En cualquier caso, lo que el Partido Socialista ha dicho claramente es que si el lunes no se ofrece, no al Partido Socialista, sino a la ciudadanía, cuáles son esos datos, a nosotros no nos dejan otro camino que pedir una comisión de investigación. Fíjense, nosotros firmamos un pacto por la reconstrucción que incluía que hubiera un informe con un objetivo claro, saber qué había pasado para que no volviera a pasar. Hemos tenido 3 meses para rearmar todo nuestro sistema público, para rearmar toda esa protección, las inspecciones, las medidas en las residencias. Es que hay muchas personas, es que hay muchas familias, es que hay mucho dolor y sobre todo la vocación del Partido Socialista es evitar que esto vuelva a pasar. Si ellos no quieren ofrecer los datos, si el señor Mañueco sigue protegiendo a los más poderosos en detrimento de los que más necesitan nuestra ayuda y nuestra protección, el Partido Socialista no tendrá otro camino, porque en el Pacto por la Reconstrucción no solo han fallado en cuanto a las medidas concretas, han fallado en cuanto al espíritu, y el espíritu era claro: evitar que cosas que habían pasado volvieran a pasar y no dejar a nadie por el camino, y lamentablemente este Gobierno está dejando a mucha gente por el camino. Hablábamos antes con los tertulianos sobre el exceso de ruido político. Estamos viendo plenos parlamentarios, sobre todo en el Congreso, bueno, demasiado broncos. Quiero que escuche también lo que hoy decía en el hemiciclo del Congreso de los Diputados Ana Oramas. Antes, cuando me subía en un taxi y a veces me decían, ay, ¿usted es diputada? Y yo decía, sí, dice. Y estaba como orgullosa, ¿no? Ahora cuando coges un taxi en Madrid, dice, ¿usted es diputada? Dice, sí. Y entonces el taxista no saca una metralleta porque no la tiene, ¿no? ¿Se siente reflejada con Ana Oramas? ¿La imagen del político está muy en cuestión en estos momentos? Yo creo que nunca se puede generalizar. Creo que no todos somos iguales, pero creo que se está llevando a la política, y esto lo están haciendo los políticos, a un escenario muy peligroso. Estamos viviendo una crispación, un enfrentamiento, el buscar polémicas estériles en el peor momento, cuando la gente más nos necesita, cuando más se necesita política y políticos con altura de miras, anteponiendo claramente los intereses generales. Estamos viviendo espectáculos lamentables. Yo el otro día en las Cortes de Castilla y León, no solo como parlamentaria, no solo como compañera del señor Tudanca, como ciudadana, me sentía abochornada de ver al portavoz del Partido Popular una serie de descalificaciones, una tras otra, y normalizando que pasar la frontera del respeto. Yo le digo a mi hijo muchas veces, y le estoy educando para que sea capaz de defender sus ideas, siempre con respeto, que pensar distinto no es malo, lo que es malo es pasar la frontera. Y en este momento, cuando la gente más necesita confianza, serenidad
y certidumbre. Algunos se están dedicando a hacer todo lo contrario. Pues está en todos los políticos subir ese nivel, desde luego. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Virginia Barcones. Sí, Chema, con permiso, ¿no? Y un comentario a propósito de la cuestión de la imagen en Europa sobre la reforma posible o planteada para la elección del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Esto es opinión. El Partido Popular, en qué ocasiones, se parece cada vez más a los fugados independentistas catalanes. Es decir, yo creo que ya Pablo Casado hizo un intento severo cuando se comenzó la negociación de trasladar la peor imagen posible de nuestro país en relación con la ausencia de democracia en España y la ruptura del principio de distribución de poderes, equiparar esta posible reforma que tiene como consecuencia el incumplimiento constitucional de no haberse desbloqueado un consejo que ya estaba caducado y sacar o esgrimir el fantasma de Hungría o de Polonia, me parece que es una deslealtad absoluta para con nuestro país. Pero esta es mi opinión. La pregunta: oye, yo me gano la vida ahora fuera de mi tierra, pero llevo Castilla y León en el corazón y me siento muy orgulloso cuando la imagen que se traslada de Castilla y León, por ejemplo, con el Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad, por lo menos durante unos minutos supuso en el resto del país, hombre, hay un territorio en el cual son capaces de acordar y son capaces de negociar. Lo mismo que cuando el presidente de la Junta, o Castilla y León, en el último Consejo Interterritorial, pues decidió que en la lógica de Castilla y León, los intereses de Castilla y León, las decisiones que estaba tomando el gobierno eran las correctas, y así le felicitó el presidente. Vas a hacer la pregunta más larga de la historia, Chema. Vale, siempre, es que soy muy malo haciendo preguntas. Oye, el Pacto por la Reconstrucción, ¿eso va al ritmo que ustedes habían pactado? Discúlpame. No, clarísimamente no. Y era lo que decía antes, no solo es que no se hayan cumplido las medidas, sino que además se ha traicionado el espíritu. El pacto tenía dos pilares claros. Uno, medidas inmediatas, porque los expertos lo habían dicho, vendrá una segunda ola, y había que aprovechar esos 2-3 meses que teníamos para rearmar todo el sistema, nuestro sistema sanitario, abrir los consultorios locales, las residencias, qué ha pasado, qué no vuelva a pasar, medidas de protección. No ha llegado un solo céntimo a ningún autónomo, a ningún trabajador por el suplemento de los ERTEs. Se han traicionado las medidas. Y luego había medidas en el largo plazo, de recorrido, estructurales. Claro, los acuerdos no es cumplir un acuerdo tras otro para no cumplir ninguno. De lo que se trata es de acordar para mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Esa era la vocación del pacto y esperemos que Partido Popular y Ciudadanos no se salgan de él, porque nosotros seguimos aquí, seguimos pensando que el mejor antídoto para paliar los efectos económicos y sociales y para crear ese escudo de protección donde agarremos fuerte la mano de nuestros ciudadanos y no dejemos caer a ninguno, es ese acuerdo. Separamos de la batalla política un montón de temas que son esenciales para paliar ese sufrimiento. El problema es que Partido Popular y Ciudadanos se están yendo, se van del acuerdo, se van a la crispación. No, vuelvan al acuerdo, vuelvan a la moderación. Laura. Sí, sobre la cuestión de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, Virginia, me gustaría preguntarte, ¿no le sonroja mínimamente la postura de su partido en esta cuestión? Sobre todo, y me gustaría preguntarle con sinceridad, que me respondiera con sinceridad, si cree que el Partido Socialista, sin este socio de gobierno, hubiera tomado esta decisión. Es verdad, ha caducado, o sea, había que tomar una decisión, pero ¿el fin justifica los medios en este caso? Muy breve, por favor. Somos constitucionalistas, defendemos la Constitución hasta sus últimas consecuencias y en nuestra Constitución hay un mandato claro de renovación del Poder Judicial y en lo referente a la relación con el Poder Judicial. Quien se tiene que sonrojar es el Partido Popular, que está impidiendo que nuestra Constitución se cumpla. Somos constitucionalistas y defendemos la Constitución, y en esto es lo que estamos haciendo. Cayo, por último. Simplemente un apunte. Yo creo que yo no busco culpables, ni el Partido Socialista, pero tengo la sensación de que es un proceso de degradación institucional, en todos los sentidos. Y los culpables son los políticos, no los ciudadanos. Los culpables son los políticos. Y podría señalar apuntes de degradación institucional. Véase lo de Cataluña, véase lo de la financiación de las comunidades autónomas, las desigualdades, las broncas, el fracaso escolar. Yo me dedico a la docencia, a aprobar a la gente sin estudiar. Esto es degradación institucional de la vida pública, de la vida social, de la sociedad, del país. Estamos en un proceso de degradación
y los culpables son los políticos. Y cuando digo los políticos, porque yo no soy culpable. Lógicamente los ciudadanos no son culpables, pero no todos los políticos somos iguales. Y fíjese, estos días salía la sentencia de la Gürtel. El nombre, las instituciones de Castilla y León se han vuelto a arrastrar, porque hubo un vicepresidente, senador, por Segovia, que aparece condenado. Eso degrada las instituciones y no todos somos iguales. Yo planteo esto e inmediatamente me sacan, no porque tú estés aquí y te dediques a la política, pero es que hemos llegado en que tú sacas esto y el otro tipo te saca lo contrario. Vivo en una especie de ratonera. Bueno, o sea, pues, constantemente cuando asomo la cabeza y pregunto por algo, me dan un sartenazo. Bueno, ese rifirrafe es la política actual, es verdad. Quiero que no me malinterpretes, pero creo que son los políticos. Los políticos son los protagonistas. Y recuerdo que hay yo me dedico a la sociología, y permíteme, José Luis, porque hay un famoso sociólogo español, Juan Luis, que escribió La quiebra de las democracias. La quiebra de las democracias es una obra importantísima para explicar... Ahora vamos a seguir debatiendo sobre los políticos. Y son los políticos alemanes en la República de Weimar. Pues después de esta reprimenda de Cayo... No, además no es ninguna reprimenda, entre comillas. Yo le tengo que decir que soy ferviente seguidora de la sociología y de los sociólogos. Creo que son muy importantes para la política, para entender un poco en qué nos movemos. Tenemos grandes amigos que se dedican a ellos, así que toda reflexión siempre es bienvenida, pues Virginia... y compartiendo ese sentir general de este momento en el que la política y los políticos desde luego no están ayudando a establecer ese clima de serenidad que se necesita. Yo también quiero deciros que no todos somos iguales. Creo que en Castilla y León Luis Tudanca ha sido ejemplar. Recordar, ganó las elecciones. Un pacto, desde luego moralmente muy reprobable, impidió que gobernara, pero pese a todo, él estuvo ahí desde el primer momento pensando siempre en la gente de Castilla y León. Pues Virginia Barcones, muchas gracias. Te esperamos pronto por aquí por cuestión de prioridades y mucha suerte. Un placer, y en esta nueva etapa, en esta nueva andadura, mucha suerte. Y solo permíteme una pequeña cosa, porque hoy es el Día de la Mujer Rural, y como también mujer rural, un fuerte abrazo a todas esas luchadoras, peleonas, porque recordar siempre, la lucha contra la despoblación o se escribe en femenino o no la vamos a ganar. Así que un fuerte abrazo a todas ellas y muchas gracias. Pues un abrazo extendido de parte también de Cuestión de Prioridades. Seguimos hablando de la polémica renovación del Poder Judicial. Ahora veremos qué opinan nuestros tertulianos, pero antes vamos a escuchar algunas reacciones del Partido Popular y Partido Socialista sobre este asunto. En un momento en el que estamos negociando los fondos de reconstrucción, que piden dos cosas fundamentales: reformas y garantizar y fortalecer el Estado de Derecho, esto es una gran irresponsabilidad. No existe ninguna amenaza en estos momentos para los fondos de recuperación en Europa y en España. Ese es un mensaje totalmente falso. Bueno, decía la vallisoletana Irache García que no es cierto que estén en juego los fondos europeos. Es verdad, como le decía antes, le recordaba a Virginia Barcones, que en muchos medios de comunicación y muchos portavoces de la Comisión sí que hablaban de que estaban en juego esos fondos de recuperación del COVID. En cualquier caso, ¿creéis que Europa debe condicionar estas ayudas a esta polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, yo creo que la Unión Europea, y a ver hasta dónde llega, incluya entre los elementos a valorar la pureza democrática de los Estados miembros, el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a la libertad de los individuos, a que no se propicie la xenofobia, el racismo y a que la separación de poderes sea una constante entre todos sus Estados miembros, me parece legítimo y razonable. Ya veremos cuando se habla de las perras, hasta cuándo y hasta dónde se aprieta en el respeto de esos valores que son valores fundacionales de la Unión Europea. Por eso a mí me resulta muy doloroso y me resulta hasta ofensivo que se quiera equiparar esta proposición de reforma, en su caso, con lo que se ha vivido en Polonia, que como todo el mundo sabe, pues no tiene absolutamente nada que ver con esto. El único requerimiento formal que ya hubo, que tampoco fue requerimiento al Reino de España en relación con estos asuntos, fue instando a que se renovara el Consejo General del Poder Judicial.
Porque es que, Pero, claro... Chema, yo pregunto, ¿tan difícil es que los vocales del Consejo General del Poder Judicial los elijan los jueces? El debate quizá no debería ser si son 3/5 o la mayoría absoluta, sino que los quién lo protagonistas decide. decidan sobre sí mismos. A ver, en esto ya, en fin, yo no creo que esté en riesgo en España ni la separación, el principio de separación de poderes, ni la democracia, ni el respeto a la independencia de la justicia. Y en relación con esa pregunta, aquí doy yo mi estricta opinión personal. La propia Constitución española dice que la justicia emana del pueblo, ¿vale? Entonces, yo elijo, la oportunidad que tengo de expresarme en política es eligiendo a mis representantes en la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados, y por lo tanto yo soy muy partidario de que mis representantes, aquellos a los que he elegido, designen los órganos de gobierno de los jueces, con los criterios más objetivos posibles y con la mayor participación. Deja hablar a Esto Cayo, de que los jueces se elijan a sí mismos... Cayo se va a subir a la mesa, se va a subir a la mesa. Ya, porque creo que el tema, perdona Laura, pero creo que el tema va más allá. Quiero decir, Europa en sí mismo es un fracaso. Perdonar que esté un poco pesimista. Pues que dure mucho este fracaso. No. La mera existencia de Hungría, Polonia y este juego y el Brexit demuestra el fracaso de Europa. Europa no va a condicionar los fondos para nada. No le importa mucho la democracia. No nos olvidemos de este detalle. Yo quería apuntar que cuando he dicho esto, porque el libro es La quiebra de las democracias, y hace referencia, vuelvo sobre esto, Laura, porque hace referencia al fracaso de Weimar. Y el autor es bueno, la República de Weimar acabó con el nazismo, acabó trayendo el nazismo. Pero la teoría fundamental es que los políticos, las élites políticas, el comportamiento de los políticos determinan bastante el resultado de lo que allí ocurrió. Y estamos un poco en esta dinámica. No importa nada. Yo tengo la sensación de que nada importa. La democracia, Hungría, Polonia, ¿qué importa? Importa la pela. Hablemos claro, importa el dinero. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la Unión Europea? Pues que la Unión Europea es incapaz de parar a Polonia y parar a España, parar al Brexit o parar a cualquiera. Me gustaría escuchar a Laura Ríos. Bien. Sí, yo creo que la cuestión no se puede relativizar ni se puede zanjar de esta manera. Yo creo que aquí la separación de poderes está en cuestión. La imagen de España, la que se proyecta fuera de España, está bastante debilitada y sobre todo es verdad que el Consejo no juzga, pero sí nombra a los magistrados más importantes de la judicatura. Incluso cuando tiene el mandato vencido, que eso también se trata de corregir. Pero vuelvo a lo de antes, el fin no justifica los medios, Chema. Yo en eso estoy de acuerdo el Partido contigo. Socialista, por favor, el Partido Socialista hubiera dado este paso si Unidos Podemos no hubiera presionado. Porque estoy segura que es una presión. Mira, aquí en todo hay antecedentes. El presidente con menos votos de la democracia. El presidente con los votos suficientes para haber sido investido con la mayoría absoluta que le dieron los representantes legítimos del pueblo español. Por lo tanto, me encanta escucharos esta calorada. Porque detrás de esto ya comienza a subyacer de nuevo el intento de deslegitimación de un gobierno que salió de una figura constitucional legítima como es la moción de censura. Entonces, yo por ahí es una pena que no tengamos más tiempo de verdad para seguir debatiendo. Y ahora nos pero simplemente voy a decir os tengo que despedir. ¡Viva Europa! ¡Viva Europa! ¡Viva la Unión Europea! Y viva España. Viva España, sin ninguna duda. ¿Cuánta mayoría se necesita para cambiar las cosas? ¿Una mayoría simple? ¿Una mayoría absoluta? Bueno, mayoría se llama consenso. Se llama consenso. Lo permite la Constitución. Cuando se apaguen los focos, seguimos debatiendo aquí nosotros. Bueno, gracias por tu pesimismo, que ha aportado mucho, Cayo, Laura, Chema. Encantada. Dejamos lo serio y nos vamos a la sección de todos los jueves. Bueno, como cada jueves esperamos ver qué ha hecho nuestro dibujante. ¿Qué tal lo llevas, Chema? Hola, José Luis. Estoy estupefacto con el nivel al que está cayendo la política en Castilla y León. Si la semana pasada el procurador de Podemos, Pablo Fernández, mandaba a la mierda a los partidos mayoritarios, esta semana el vicepresidente Igea ha comparado a Íñigo Errejón con una lombriz. Es verdad, Errejón a su vez había llamado dinosaurios a los que decían ¡viva el rey! En un vídeo. Mierda, lombrices. Se observa cierta atracción por el final del tránsito intestinal en los improperios de los políticos castellanos y leoneses. Con tanta tensión, Chema, en la política cuesta que la gente se tome en serio las medidas contra el virus. La falta de liderazgo hace proliferar las actitudes irresponsables y cada vez hay más denuncias por reuniones ilegales y sin mascarilla. 11 detenidos en un polígono de Miranda, 40 en un bar de Camponaraya o los 111 estudiantes que lleva expulsados la Universidad de Salamanca por diversas parrandas.
Me pregunto si no hay algo de rebeldía y hastío en estas actitudes, además de irresponsabilidad. Hombre, es verdad, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos sí que cumplen con las restricciones, Chema. Tienes razón, vale la pena no centrarnos solo en los que no cumplen, sino en la buena gente, que es la mayoría. Y como ejemplo de esa gente cumplidora, educada y que ayuda al extraviado, vamos con la imagen más comentada de la semana, la de la vecina de Carvajales de la Encomienda, en Zamora, que indica al señor que hace las fotos de los mapas de Google cómo salir del pueblo. Se ve que se quedó sin cobertura el pobre hombre. Entre los políticos que se dicen vulgaridades, los irresponsables de las fiestas sin mascarilla y los alternativos confinamientos y desconfinamientos, yo me siento perdido como ese fabricante de mapas extraviado en la meseta. Pero reconforta ver que siempre aparece una señora que te indica el camino. Así es nuestra Castilla y León, donde las horas, los días y hasta los siglos se pasan volando. Pero hay instantes que parecen eternos. Bueno, se nos ha vuelto a escapar la viñeta, pero dejamos ahí a Chema mirando por su ventana. A ustedes ya saben, les deseamos un buen fin de semana. Sean muy prudentes este fin de semana y ya sabes que les esperamos el próximo lunes aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Hasta entonces.